Me ha llevado casi 7 años reunir el valor para hablar de esto con claridad, para ordenar lo que vi, lo que sentí y lo que escuché. Primera lección: no fumes salvia dentro de una tienda de campaña pequeña. Era una tarde de abril del 2006. Estábamos en mi casa, mi mejor amigo de entonces, su hermano menor y yo. Mis padres estaban de vacaciones. Por alguna razón que no recuerdo, habíamos montado una tienda de campaña en el jardín. Pensábamos que sería un buen lugar para probar la salvia 20X que habíamos conseguido. Yo solo tenía la marihuana como referencia. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de vivir. Primera calada, nada. Solo el sabor amargo del humo. Segunda calada, y de pronto un latigazo, como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo. Un hormigueo, sí, pero entumecedor, casi doloroso. Sentí la gravedad de forma distinta. No me empujaba hacia abajo, sino hacia abajo y hacia la izquierda, como si una cuerda invisible, electrificada, me arrastrara desde las entrañas. Tercera calada, y al principio nada. 5 segundos después, nada. Ni oscuridad. Solo la nada absoluta. Una ausencia total de existencia, como si hubiera quedado suspendido en el no espacio anterior al Big Bang. Una eternidad en blanco. Y entonces otra eternidad. Reviví toda mi vida una y otra vez, infinitamente. Hasta que de pronto desperté de alguna manera, o tal vez siempre había estado en un lugar, una realidad distinta, una versión deformada, colorida, absurda de nuestro universo, con los bordes curvados, como si el mundo hubiese sido grabado con un lente especial y se hubiera derretido. Ahí fue cuando sentí que había muerto, y también que había estado ahí desde siempre. Era como si mi vida entera, desde que nací, no hubiese sido más que un eco, un recuerdo confuso de otra vida, algo que había soñado. Esto, en cambio, esto era real, eterno. El tiempo no pasaba, o pasaba a una millonésima parte de su velocidad normal. Todo era vívido, brutalmente vívido, como un mediodía de verano interminable. Al principio me dejé llevar por la belleza. Después vino el terror. Recuerdo un color verde brillante, casi imposible, amarillo cálido brotando por todos lados. Todo se movía en formas curvas, repetidas, como si estuviera atrapado en un campo vivo, hecho de papel distorsionado, como si yo fuera una mosca posada sobre una hoja gigantesca. Y lo peor, podía ver en 360 grados. No sabía que tenía ojos, no sabía lo que era un cuerpo, pero todo se repetía con un leve desfase, como si millones de versiones de una misma imagen chocaran entre sí. También tenía la sensación de que estaba actuando, como un niño en una obra de teatro. Alguien me observaba. Me di cuenta de que ese alguien era yo, pero también era mi padre, y yo era su hijo. Estaba atrapado entre esos dos roles, sintiendo a la vez la vulnerabilidad del niño y la angustia del adulto viendo a su hijo en peligro. La gravedad, esa que al principio me arrastraba hacia abajo a la izquierda, ahora era un agujero negro. No podía mirarlo. Sentía que si lo hacía, me absorbería. Y ahí estaban mis amigos, frente a mí, aunque antes estaban a mis lados. Pero
pero ya no eran ellos. Ni siquiera sabía qué era una persona. Esas dos figuras eran algo y me miraban, me juzgaban. Sus ojos eran los ojos de Horus, inmensamente femeninos, brillando. No se parecían a ellos. Eran como dos copias del mismo ser, reflejándose una a la otra hasta el infinito. Vestían ropas místicas, púrpuras. Su piel era naranja, como la superficie del sol durante una eyección de masa coronal. Todo se movía lentísimo. Y no estaban simplemente ahí. Eran parte del paisaje, o el paisaje era parte de ellos. Estaban detrás de las colinas, pero también eran las colinas. Como si el sol se hubiera corrompido, y ahora en vez de dar vida, las miradas de esas figuras lo marchitaban todo. Como el ojo de Sauron, como la noche en una noche en el Monte Pelado. Y me miraban a mí, y yo era el siguiente. No podía escapar. Iba a quedarme atrapado ahí para siempre. Y cuando ya no podía más, cuando sentía que iba a colapsar dentro de mi propio ser, todo empezó a plegarse. Mis millones de ojos de mosca estallaban uno por uno. Todo se cerraba sobre sí mismo. El mundo se doblaba, me doblaba. Y entonces vi una luz blanca, que también era negra, como un destello cuando te golpeas la cabeza. Y recordé la tienda de campaña. Sentí que había estado allí toda mi vida y que ese era el universo entero. Empezaron a regresar los recuerdos lentamente. Recordé quiénes eran mis amigos. Me entró el pánico. Tenía que salir. Tenía que escapar de ese universo. Desabroché la cremallera y salí tropezando. Pero el exterior no me tranquilizó. El mundo real se sentía viejo, frío, cansado. Ese verano eterno que había vivido allá era 1000 veces más joven que este mundo. No había descanso, no había alivio. Entré en casa, me eché en el sofá, en posición fetal. Todo se sentía áspero. No podía dormir. Estaba irritable, agotado, confundido. Les hablé mal a mis amigos. Les pedí que se fueran. Y me quedé ahí, intentando entender qué demonios acababa de pasar. Durante 24 horas, todo tenía un tono amarillo extraño, como esos sueños mal iluminados donde solo querés prender la luz, pero no podés. Lo más extraño es que en todo el viaje no hubo ningún sonido, nada, solo silencio, un silencio cósmico, total. Y eso fue lo que más me aterró. Fueron apenas 10 segundos, pero viví una eternidad y desde entonces no soy el mismo. Siento que aquel niño que yo era murió ese día, que sigue atrapado en ese mundo, en algún lugar. Mi inocencia se fue y no va a volver. Hoy pienso distinto, vivo más consciente, y una parte de mí sigue dudando si este mundo en el que estoy ahora no es también una ilusión, una proyección de esa otra realidad. Creo que el universo no fue creado por Dios. El universo es Dios. Y nosotros, hechos de su misma materia, a veces logramos verlo desde adentro. Esa fue mi experiencia. Y no, jamás volvería a hacerlo. Una vez fue suficiente. Una segunda y perdería la cordura.